viceministro de Economía y Finanzas. Y lo primero, el tema de la Caja de Seguro Social, un poco cómo Dulcidio está percibiendo la situación que se está dando en torno a este tema. Hay dentro de la población panameña, a mi juicio, es lo que yo percibo cuando converso con la gente, preocupaciones muy puntuales y que tienen que ver con el aumento en la edad de jubilación, por un lado, por el otro, lo que le preocupa a la gente, cuánto me va a tocar al momento de jubilarme, aquellos que salen del sistema solidario y que se jubilarían con lo que se apruebe en la nueva ley. Y otra de las cosas que la gente dice, caramba, estoy haciendo un sacrificio, pero ¿qué pasó con todos aquellos que en el pasado dejaron de reportar la cuota obrero patronal y me la descontaron? Y mucha gente quedó en la calle sin jubilación o tuvo que trabajar 5, 6 años más para pagar esas cuotas que no le reportó el empleador en un momento determinado, y conozco de casos que se me han acercado para contarme esto, y a ese empleador... Buenos días, Álvaro, y un gusto estar contigo esta mañana. Primero, quiero abrir un poco el debate sobre el tema de la caja, y quiero reconocer primero la valentía del presidente Mulino de enfrentar este tema que todos sabíamos que había que enfrentarlo hace mucho tiempo. Y él ha presentado un proyecto para atender y tratar de resolver el problema de la caja. El proyecto no es perfecto, es la visión del Ejecutivo, y como todo proyecto puede ser mejorado. Pero dicho eso, creo que sí hay varios elementos del proyecto que valen la pena destacar. Primero, el costo. ¿Quién está asumiendo el costo del aumento de la cuota patronal? Son los empleadores. No le está tocando en ningún momento a los trabajadores en el aumento de la cuota. Que no están tan contentos tampoco, Dulcidio. Yo sé, pero en general, lo que quiero destacar eso, eso tiene otras consecuencias, Álvaro. Y una consecuencia que a mí me preocupa es que efectivamente haya mayor incentivo para la informalidad. O sea, un aumento de la cuota, hay un costo adicional para formalizarse, y por consiguiente eso va a tener unas implicaciones en cuanto a aumento de la informalidad. Pero al margen de eso, el costo lo está asumiendo los empleadores, ¿okay? El costo del aumento de la cuota. Eso son como, la masa salarial panameña son como 20.000 millones de dólares. La mitad de la masa salarial es informal, un poco menos de la mitad. O sea, eso serían como 300 millones de dólares en ingresos adicionales para la caja en cuotas obreros patronales, que resuelve un pedazo del problema del déficit de la caja. Por otro lado, el gobierno está aportando un mínimo de 966 millones de dólares. Eso sale, para que lo tengamos claro todos los televidentes y radioescuchas, sale de los impuestos, sale de los aportes del canal. Estamos aportando 1.000 millones de dólares de nuestros impuestos para darle sostenibilidad a la caja. Eso va a tener otras implicaciones que podemos conversar más adelante, que es que obviamente de dónde puede salir ese dinero, y a mí no me cabe la menor duda, por ejemplo, que el ministro Chapman y el presidente Mulino van a tener que llevar a cabo una consolidación fiscal el próximo año, como ya lo ha hecho el ministro Chapman en múltiples ocasiones, diciendo que hay que revisar las múltiples exoneraciones que hay en este país, al igual que los múltiples subsidios que no hacen ningún sentido, algunos, ¿no? Entonces, digamos, esos son los elementos principales. Y el único elemento que es un poco más controversial es el aumento de la edad de jubilación. O sea, lo que está diciendo el gobierno es que, bueno, todo el mundo tiene que poner de su parte para lograr que el sistema sea sostenible en el tiempo. Y lo que le pide a los trabajadores es: vamos a jubílense 3 años más tarde,
Eso empieza a ocurrir en el año 32. El aumento de la edad de jubilación no es efectivo hasta el año 2032, de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo. Entonces, y cuando comparamos la edad de jubilación de Panamá con la de la mayor parte de los países de Latinoamérica, en Panamá nos estamos jubilando mucho antes que en la mayor parte de los países de Latinoamérica, y ni hablar en los países desarrollados. En los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, la edad de jubilación es para hombres y mujeres por encima de los 65 años, en algunos países llega a 67 o 68 años en los países desarrollados. Entonces, nos estamos jubilando mucho antes. Gracias a Dios, porque estamos viviendo más. Hay gente que me dice, bueno, pero es que, señor de la Guardia, mira, yo quiero jubilarme, pero seguir trabajando. Pues más a mí, a ver, si tienes la capacidad de seguir trabajando, ayudemos a que el sistema sea sostenible en el tiempo. Yo creo que esos son los tres elementos que son importantes. Yo puedo entender la preocupación de la población en el sentido de que no quieren. Yo preferiría jubilarme antes, eso lo entiendo, pero la realidad es que los números no dan. Déjame hacerte un pequeño ejemplo. El sistema actual, Álvaro, las mujeres ponen $1, incluyendo intereses ganados a través de los 25 años que en promedio cotizan los trabajadores panameños a la caja. Y cuando se jubilan le sacan 3 balboas. Y los hombres ponen $1 y le sacan $2. Y los invito a que hagan la matemática y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Hagan las sumas y las restas y las multiplicaciones y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Esa diferencia entre los $3 y $1, entre los $2 y $1, alguien la tiene que poner. ¿Y quién la está poniendo? La están poniendo nuestros hijos y nuestros nietos, quienes van a tener que poner ahora $1.000 millones al año mínimo de los impuestos que deben ser utilizados para mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la infraestructura de nuestro país. Eso o pagar menos impuestos. Entonces, le estamos pasando una carga muy pesada a las nuevas generaciones como resultado de no haber querido enfrentar este problema hace mucho tiempo. Sí, me preocupa que se está planteando un aporte del Estado inicial de $966 millones, pero correcto, eso es sí, inicial. Es inicial. Llega y que por va allá, a ir creciendo. Llega en el año 2060, algo así, llega como $4.200 millones el aporte. O sea, sí hay y eso ¿de dónde va a salir, Álvaro? Eso es la pregunta. Esa es la pregunta. Va a salir. Eso es una lotería. ¿Cómo se garantiza que va a salir? Bueno, va a salir de los impuestos que pagamos todos los panameños y los aportes del canal. Porque básicamente Panamá tiene, digamos, dos fuentes de ingresos, que son los impuestos, por un lado, y por otro lado los aportes del canal, y en tercera instancia algunas tasas, tarifas y los dividendos de las empresas privatizadas y las empresas públicas, pero eso son como $1.000 millones en total, todos esos aportes, ¿no? Un poco menos de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene, y también tiene que ver con el tema de la pérdida, la reducción de la calificación de riesgo que nos hicieron las dos calificadoras de riesgo la semana pasada. Una nos bajó completamente la calificación y la otra nos puso en perspectiva negativa. Viene por el hecho de que los panameños, Panamá está gastando estructuralmente, cuando digo estructuralmente es que ya es permanente, 5% más de lo que le ingresa a la República de Panamá en relación al Producto Interno Bruto. Esos son como 4.000 y tantos millones de dólares. Ese es el déficit estructural que está llevando a cabo la República de Panamá. Eso no es sostenible. Y lo que están diciendo las calificadoras es, mientras Panamá mantenga esos niveles de déficit,
estamos poniendo en riesgo la calificación de grado de inversión. Creo que es crítico, Álvaro, crítico no perder la calificación de grado de inversión con Moody's y con Standard & Poor's. Ya la perdimos con Fitch. Es crítico. Y se lo quiero explicar a los panameños de una forma muy sencilla. Porque la gente me dice, no, Dulcidio, lo que pasa es que ustedes, nosotros no comemos grado de inversión. Yo le digo, se equivocan. Y se lo voy a explicar muy sencillo. Usted tiene una hipoteca de 50,000 balboas. Usted paga 4% de interés en este momento. Son $2,000 al año en intereses. Pues si perdemos el grado de inversión, usted va a terminar pagando 5%. Era bueno, de 4 o 5 no es gran cosa. Son $500 más al año en intereses. Es un aumento del 25% en el costo de interés de servir la hipoteca anualmente. De eso estamos hablando. Entonces, sí comemos grado de inversión. Porque esos $500 que usted tendrá que pagar adicional si perdemos el grado de inversión, lo podría haber utilizado para ahorrar o para gastárselo en otra cosa. ¿Me explico? Entonces, sí comemos grado de inversión. Y la segunda implicación de perder el grado de inversión, Álvaro, es que vamos a tener mucha menos inversión local y extranjera. Porque esto es un tema muy técnico, porque cuando las personas hacen sus modelos de negocio para determinar si una inversión se lleva a cabo o no se lleva a cabo, toma en consideración lo que se llama la prima de riesgo de la República de Panamá, que está íntimamente relacionada con la calificación de riesgo. Mientras más baja la calificación de riesgo, más alta la prima de riesgo. Y cuando uno descuenta los flujos, a la hora que uno hace su modelo de negocio, dice, bueno, yo espero ganarme el otro año X y los otros años X. Yo tengo que traer esos flujos a valor presente, descontado por las tasas, la tasa de retorno que yo espero ganarme sobre mi inversión. Mientras más alta la tasa de riesgo y más alta la tasa de retorno, son menos los proyectos que se pueden llevar a cabo en forma exitosa. Entonces, eso implica que va a haber menos oportunidades de empleo, menos crecimiento económico, menos circulante. Esas son todas las implicaciones de perder el grado de inversión, al margen de lo que ya le expliqué a los ciudadanos panameños de que nos va a costar más a todos en nuestros intereses en los préstamos que vamos a estar pidiendo en el sistema financiero. ¿De qué manera, exministro, revertir la situación en la que nos encontramos hoy en día como país? ¿O de qué manera? Y si estamos haciendo realmente algo, ¿no? Si vamos hacia allá, porque justamente la conversación en torno a la Caja del Seguro Social lo que hace es, de alguna manera, poner a las calificadoras en expectativa. Lo que se ha conversado sobre el tema de la minera también tiene a las calificadoras en expectativa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, mira, yo creo que son varios pasos. Lo primero, creo que es crítico, quiero repetir, no perder el grado de inversión porque tiene implicaciones muy graves para todos los panameños. Lo segundo, ¿qué hay que hacer? Hay que ir atendiendo los problemas estructurales que está enfrentando las finanzas públicas. Creo que el gobierno del presidente Mulino, con el ministro Chapman y el director Mon, han presentado el primer paso para darle sostenibilidad el problema de la caja, que es un problema que va a seguir creciendo. O sea, el déficit va a seguir creciendo y con esto empieza a darle sostenibilidad en el tiempo. Yo lo que he leído, he conversado con las calificadoras, es que en general ellos ven como un paso positivo la reforma al sistema de pensiones para darle sostenibilidad al sistema. Por otro lado, tenemos que llevar a cabo una consolidación fiscal. ¿Qué es eso? No es nada más y nada menos que reducir el déficit fiscal. Estamos gastando, hace un momento Carlos Berrío lo decía, estamos gastando mucho más de lo que le ingresa a la República de Panamá. Eso no es sostenible. Una consolidación fiscal es nada más y nada menos que ir gastando menos o tener más ingresos, reducir el déficit fiscal en el tiempo. Eso tiene dos patas, ¿no? La primera pata, por el lado de los ingresos. Yo creo que el ministro Chapman lo ha dicho claramente, yo coincido plenamente con él, en el sentido de que
es necesario revisar un montón de exoneraciones que se han ido introduciendo a través de leyes especiales en nuestro país durante muchísimo tiempo, exoneraciones que no cumplen su cometido y que tampoco cumplen con los estándares internacionales en cuanto a en materia de impuestos. Eso hay que revisarlo, ¿no? Yo estaría preocupado si fuera, por ejemplo, todas esas actividades que están amparadas en alguna ley especial que están exoneradas de impuesto a la renta, porque es muy probable que se va a revisar esas exoneraciones. Por otro lado, estaríamos preocupados si fuera ellos, pero la realidad es que Panamá tiene que llevar a cabo esa revisión de las exoneraciones. Hay que, como se dice, hay que ampliar la base. La base tributaria panameña, son muy pocos los panameños y las actividades panameñas que pagan impuestos. Hay que revisar las exoneraciones. Por otro lado, también hay que revisar algunas leyes especiales, como por ejemplo los aumentos automáticos de gasto si tú eres un funcionario público. Eso no hace ningún sentido. Está poniendo muchísima presión a las finanzas públicas esos aumentos especiales negociados hace muchísimo tiempo. Ningún gobierno tampoco ha querido enfrentarlos, y me incluyo el gobierno donde yo fui parte, el gobierno del presidente Varela. No tuvimos la disposición de enfrentar los aumentos por leyes especiales. Eso hay que revisarlo. Y lo otro que hay que revisar es la ley aprobada el año pasado, en donde por producto del acuerdo con los grupos que estaban protestando, se decidió invertir al menos el 7% del Producto Interno Bruto en educación. Eso, con todo respeto, que yo creo que hay que invertir más en educación, pero eso es una irresponsabilidad mayúscula. Y te lo voy a explicar en forma sencilla. Hoy el 7% equivale casi a la totalidad de los impuestos que pagamos todos los panameños. Este año se van a recoger como 6.000 millones de dólares en impuestos, entre ITBMS, impuesto a la renta, impuesto de dividendo, impuesto inmueble, todos los impuestos, como 6.000 millones de dólares. Y si tú me dices que la totalidad de los impuestos tienen que ir para educación, entonces, ¿con qué financiamos la seguridad? ¿Con qué financiamos la infraestructura pública? ¿Con qué financiamos el sistema de salud? Y todos los demás servicios que se prestan por parte del gobierno. Eso hay que cambiarlo, y si queremos establecer alguna relación para que sea obligatoria, habría que hacerlo en función de los ingresos del Estado, los ingresos corrientes del Estado, que es la forma como lo debieron haber hecho los grupos que lo proponían. Pero a ellos no les interesaba gastarse el 7% de educación. A ellos lo que les interesaba era tener tener un triunfo político. Y ha sido una victoria pírrica. Y el mejor ejemplo es que este año se han hecho traslados de partida por cientos de millones de dólares del Ministerio de Educación hacia otras instituciones, porque como le pusieron el 7% del PIB al Ministerio de Educación, pues no lo ejecutan, no se lo pueden gastar. Entonces utilizaron esos recursos para hacerle frente a otras obligaciones de otras instituciones. Entonces hay que ser serios y si queremos, yo creo que invertir más en educación, creo que hay que invertir mejor en educación. Los maestros y profesores y las escuelas tienen que rendirle cuentas a los alumnos y a los padres de familia, pero eso le está poniendo muchísima presión. El 7% del PIB le está poniendo muchísima presión a las finanzas públicas y no hace ningún sentido. Y lo peor del caso es que le mandamos un pésimo mensaje a las calificadoras, como está pasando con el presupuesto recién aprobado del año 2025, que Panamá no está dispuesta a hacer las reformas requeridas para consolidar las finanzas públicas. También le quiero mandar un mensaje a la Asamblea Nacional de Diputados. Señores diputados, si usted quiere gastar más, pues tenga la valentía y propongan aumento de impuestos. A ver si el pueblo panameño se lo quiere aprobar. Pero es muy sencillo decir, yo voy a gastar más y ustedes, MEF o el Ministerio o el Ejecutivo, vayan a ver dónde buscan la plata prestada. Eso es irresponsable.
Y ese es el mensaje que le quiero mandar a los diputados. Hay que ser, la fiesta se acabó. Lastimosamente la administración del presidente Cortizo fue muy irresponsable fiscalmente. Más que duplicó la deuda pública en 5 años. No tienen nada que enseñar. Todo se lo gastaron en planilla, para no decir en botellas, pero se lo gastaron también en planilla, en momentos de gastos innecesarios. Y sencillamente la fiesta se acabó y alguien la tiene que pagar. Ahora hay que pagar la fiesta, pagar el derroche de una administración totalmente irresponsable por 5 años. Vamos a escuchar a Ana Matilde, a René, para el análisis también, y si tienen alguna pregunta de lo que ha venido planteando Dulcidio, que es muy interesante todo lo que ha dicho. Ana Sí, Matilde. pero bueno, como él dice, ¿no? Él también hace una autocrítica en su gobierno, que tampoco en el gobierno en que él participó, la pregunta que uno se haría, ¿por qué no se hicieron esas correcciones? Porque los aumentos automáticos estaban, ministro, o Dulcidio, estaban allí. El tema de las exoneraciones estaban, la cantidad de empresas que sus ganancias están apalancadas es en las exoneraciones, o sea que son exoneraciones totalmente ineficientes. Entonces, ¿qué tú dirías que qué es lo que impide que un ministro de Economía y Finanzas se meta con eso? Jubilaciones especiales, o el tema de todo eso que ahorita estás señalando aquí, ¿qué impidió que tú lo hicieras? Bueno, a ver, primero el tema de la situación fiscal, Ana Matilde, era muy diferente. Tú eras diputada. Estamos claros, y la pandemia también fue un golpe, y todo eso estoy claro, pero todo eso que tú señalas que es estructural, que ya estaba ahí, ¿qué limita? ¿Qué es lo que hace que un ministro... Bueno, primero no tenemos un déficit estructural del 5%, ¿okay? del producto, es estructural. El déficit era más o menos como 1,5%. Si tú ves los resultados fiscales de los 4 años que yo fui ministro, salvo el 2014, que fue un año difícil porque heredamos un presupuesto que venía de la administración Martinelli, todos los años el déficit fiscal fue inferior al 2% del producto. Entonces, y los ingresos estaban creciendo bien, muy bien. Recordemos que fue el año en que en el 2016 se inauguró el canal y tuvimos un aumento importante, se inauguró el canal ampliado, tuvimos un aumento importante de los ingresos. Pero efectivamente, yo no te voy a discutir de que el tema de las leyes especiales, los aumentos especiales, había que revisarlo hace mucho tiempo. Y efectivamente no lo revisamos. Entonces, mi mea culpa. Yo tuve mis batallas, como cualquiera. Si tú recuerdas, yo no estaba muy de acuerdo en la devolución de los CEPADEM. Sin embargo, bueno, una decisión política de que había que hacerle frente a esa obligación, porque esos fueron fondos que al final fueron a la Caja de Seguro Social y que han sido pagados ahora con dineros del Tesoro Nacional, de los impuestos. Pero bueno, yo hago mi mea culpa en el sentido de que debimos haber revisado las leyes especiales o exoneraciones que efectivamente no hacen ningún sentido, pero bueno, eso es leche derramada. Yo creo que y lastimosamente también pasó con el tema de la Caja de Seguro Social. O sea, este tema es un tema, como tú lo sabes, Ana Matilde, un tema sumamente espinoso. Ni el presidente Martinelli, ni el presidente Varela, ni el presidente Cortizo quisieron iniciar el proceso, porque no era dar a cabo la reforma, iniciar el proceso para tener una propuesta relacionada con el tema de la reforma de la Caja, y se acabó el tiempo, y le tocó al presidente Molino. Yo aplaudo al presidente Molino por tener la valentía de presentar esta reforma. No es perfecta, pero creo que... Y que hay que estar dispuesto a escuchar otras voces que también pudieran tener corridas o tener planteamientos de cómo las distintas variables que inciden en la reforma se pueden tocar. Yo lo que creo que molesta mucho también a algunos sectores es haber hecho propuestas que sí las han hecho. La Universidad de Panamá trajo una y uno se pregunta por qué no permiten las corridas, por ejemplo, con la herramienta, el ILO Pensions, que tiene la OIT, ¿no? Que tiene un modelo actuarial que tú le puedes ir cambiando las variables, y todos los países tienen acceso a eso. Háganle la corrida para ver si es verdad que nos están engañando o no los catedráticos de la Universidad de Panamá, que han presentado toda
una propuesta de reforma. O sea, uno dice, ¿por qué son tan inflexibles? Si yo creo que hay opciones y además creo que hay cosas de la parte de la gobernanza que son importantes que no se están tocando a profundidad como se deberían tocar, como por ejemplo la junta directiva. Pero yo ahí coincido plenamente contigo, Ana Matilde. O sea, yo la semana pasada, hace 2 semanas, tuve una conversación con uno de los asesores del presidente Munino y le dije que a mí me preocupaba muchísimo que en el proyecto de reforma no se está tocando el tema de la gobernanza. La gente no entiende, pero eso es tan o más importante, claro, que el tema del aumento de la cuota. Y me dijo, pues bueno, mándame algunas ideas. Yo le dije, oye, mira, tú has tenido muchísima experiencia. Es tan sencillo con copiar las normas de gobernanza que le aplican al Canal de Panamá. O al Canal de Panamá, Dulcidio, y al modelo cooperativo, que funciona con comités de vigilancia, comité de crédito, que no es el mismo sombrero de los que están sentados en la directiva. Entran a la directiva, sí, pero no son los que están viendo los mismos temas, porque ahí hay un terrible conflicto de interés. Además, no es real eso de que alguien que está en una directiva solamente se cambia el sombrero y ya sabe de asuntos laborales, o ya sabe de asuntos de crediticios o financieros, o que ya sabe de asuntos administrativos. Eso no es real, no es real. Eso es correcto, pero el tema de gobernanza es tan importante y ahí coincido plenamente contigo en el sentido de que, y a mí lo que me preocupa y lo que le dije fue, mira, si el tema de la gobernanza no se atiende, el presidente Munino va a pagar un altísimo precio, un costo político, porque la gente va a tener la expectativa de que con la reforma se le va a mejorar la atención en el sector médico, que es donde principalmente tenemos la afectación, los asegurados, por una mala gobernanza y una mala gestión de los recursos de la caja. Entonces, y yo le dije, van a pagar un altísimo precio político porque la gente va a decir, hicimos toda esta reforma, me voy a jubilar más tarde, los empresarios dirán, los empresarios tienen que aportar más dinero y no vamos a ver cambios en el corto plazo. Y en ese tema de los empresarios también yo creo que trataron a las empresas como si todas fueran igualitas. Y el perfil de las empresas no es igual. Y yo sí creo que un modelo escalonado que permitiera la clasificación, así mismo como en la edad de jubilación, no puede ser igual para todos los sectores. No es lo mismo el que trabaja toda una vida laboral bajo el sol o la lluvia, o es un jornalero, es muy diferente, o el que hace trabajo manual es totalmente diferente al que está sentado en una máquina, o incluso al que está encorvado para trabajar. O sea, hay diferentes tareas en el mundo laboral que requieren clasificación y no todo el mundo debe tener, no todo el mundo tiene el mismo desgaste en el tiempo. Y yo creo también que hay otros elementos como el de las atribuciones que se le da al director. Yo creo perfectamente en quitarle a la directiva el tema de la apelación o la segunda instancia en materia laboral, pero otorgarle todo al director es eliminar también un derecho humano que es el de la doble instancia y la posibilidad, como maneja el canal y que lo ha hecho bien, una junta de relaciones laborales, o sea, un ente totalmente autónomo. Tú votas, yo decido si está bien votado o no. ¿Me explico? Por decirlo de manera sencilla. O sea, hay muchas cosas ahí que se pueden mejorar. Y te insisto, el tema de las corridas no tiene por qué ser solamente aplicando el modelo de Dino Mon. Eso no tiene por qué ser así. Permitan que con otra herramienta actuarial se corran las variables que han presentado otras alternativas, como las insisto, la de la Universidad de Panamá, y no lo han querido revisar, no lo han querido permitir. Y todo eso como que empaña, enturbia el debate. Y evitar la descalificación que ha sido característica también. Exactamente, no todo el que no opina igual que el proyecto. Así es, no todo el que no opina igual que ellos, ni es de izquierda, ni es loco, ni es un incoherente, ni es un estúpido. O sea, eso no está bien descalificar. Y yo también creo que lo que molesta mucho a la gente, por ejemplo, me sumo entre ellos, es que el gobierno no haya empezado con otras medidas fiscales que bien puede hacer, como la de reducción del gasto inoperante, innecesario, superfluo. Todo eso no se ha visto. O sea, parar cualquier tipo de contratación que no tenga justificación, gastos que son innecesarios. Cuando uno vea eso, porque claro que se puede empezar con eso, se puede empezar con lo de las exoneraciones, otros subsidios cruzados. También el país tiene muchos subsidios cruzados. Revisar todas esas cosas son maneras de ir mejorando las finanzas públicas, o sea, ir saneando lo fiscal
que mejora también la imagen del país y que no todo es la carga a la reforma del Seguro Social, ¿no? No, yo no creo que todo es la carga al Seguro Social. Yo creo que son pasos. Un paso, recordamos el gobierno. Bueno, lo que quería decir es que nos tienen como acorralados diciéndonos que si esta reforma no pasa, que también es verdad, hay que reformar porque es insostenible en el tiempo, en la forma en que está, hay que reformar, pero como si nosotros fuéramos los responsables, y no, el mayor responsable han sido los gobiernos irresponsables que hemos tenido, que nos han endeudado, que se han robado la plata, porque es verdad que ha habido cantidad de actos de corrupción, cantidad de obras públicas con sobreprecio, todo eso ha afectado las finanzas del país. Que no han perseguido a los evasores. Y los evasores, la evasión es una vergüenza en Panamá. Si se arregla cómo se recauda y que el que tiene que pagar pague y que el que más gana más pague, esos tres principios se aplicaran, nosotros estaríamos mucho mejor. Bueno, en el tema de impuestos, y la evasión fiscal en el tema de impuestos. ¿Aló? Sí. Continúe. Perdón. Es que creo que Camilo Valdés, el director de la DGI, sacó una cifra el otro día como de $1.500 millones. Yo escuché una cifra que 1.700, casi un aporte del canal. No, y no solo la evasión a través de la DGI, la evasión a través de la Caja de Seguro Social también, lo que decíamos al principio, el no pago de la cuota obrero patronal. Y efectivamente, aquellos empleadores que no paguen la cuota obrero patronal y se lo retengan, eso es literalmente, no es literalmente, es un robo. Y por es un delito, eso está claramente tipificado así y deberían ser efectivamente perseguidos. Pero también hay que decirlo, Ana Matilde y Álvaro, y es que cuando tú miras la lista de los supuestos morosos de la Caja de Seguro Social, ahí hay empresas que cerraron hace muchísimos años, que cerraron y que le siguieron cargando la famosa planilla, porque sencillamente no hicieron el trámite de bajarse de la Caja de Seguro Social. Y yo he visto casos en donde las empresas presentaron la solicitud de darse de baja en el sistema y porque algún papel le faltó o algún trámite, algún funcionario se inventó, las empresas no fueron dadas de baja y le siguieron cobrando multas y recargos. Entonces, hay de parte y parte en ese tema, ¿no? Pero efectivamente, a los empleadores que retengan la cuota obrero patronal es un delito y deben ser. Pero con una pena irrisoria. Sí, pero también hay otro modelo, Álvaro, Dulcidio y René, creo que René lo puede explicar mejor, y es que la precarización laboral ha traído como consecuencia empresas formales que no pagan seguro social. O sea, que tienen modelos de contratación que cada renuevan... 3 meses. ¿Perdón? Cada 3 meses. Exactamente. Un modelo ahí que se ha permitido y que se ha ido en el tiempo, se ha ido extendiendo y que lo único que produce es precarización laboral. Pero eso también es producto. Y todo eso se puede corregir, todo eso se puede corregir y hay muchas cositas. Es como cuando tú quieres tapar un gran hueco, pero has dejado un montón de huequitos por todos lados. Yo creo que hay mucha reforma que se puede hacer. Efectivamente, y hay montones de trabas. O sea, no hay incentivos a la formalización. Es muy difícil formalizarse. Es caro formalizarse. Y el mejor ejemplo es porque tenemos 47% de informalidad. Y en esos informales, no es que pensamos el tipo que vende, la persona que vende aguacate en el semáforo. O raspado. No. Estamos hablando de muchísimos profesionales que prestan sus servicios, plomeros, electricistas, abogados, arquitectos, nutricionistas, los consultores, efectivamente, y no se formalizan porque no hay incentivos para formalizarse. Esta es la pregunta que yo me hago, porque hay propuestas de que toda esa gente hay que obligarlos. Señores, eso no va a funcionar. Obligarlos no va a funcionar. La obligación genera evasión. Efectivamente, si no hay incentivos y no hay facilidades, sencillamente la gente
va a buscar sus mejores intereses. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero bueno, volviendo al tema de la situación fiscal, efectivamente coincido contigo plenamente, Ana Matilde, de que el gobierno tiene que iniciar un plan, efectivamente, un plan de austeridad. Hay gastos que son innecesarios. Yo estoy convencido de que el ministro Chapman tiene toda la intención. Ellos heredaron un presupuesto muy difícil este año. Recuerda que hay millones, decenas de millones, cientos de millones de dólares en vigencias expiradas que el gobierno del presidente Cortizo no pagó. Ellos le están haciendo frente a esos cientos de millones de dólares en obligaciones que era necesario atender. Pero hacia adelante, efectivamente, hay que revisar la planilla estatal. La gente me dice, no, hay que hacer como Mayer, como el alcalde, que votó la mitad de la planilla. Yo digo, mira, la forma de resolverlo es, sencillamente lo que tiene que hacer el gobierno es congelar la planilla. Es decir, hay 240.000 funcionarios públicos, 250.000 funcionarios públicos. No vamos a contratar a uno más. Para contratar a uno, tiene que salir uno. Y en el tiempo, en 5 años, resolvemos el problema de la planilla sin que eso cause un shock de demanda. Es un tema económico. O sea, tú sacas toda esa gente va a dejar de consumir. Es que es así. O sea, la crisis, como dice René, como es el perro corriéndose la cola. Porque el problema es ese. O sea, que todo da vuelta sobre lo mismo, sobre el mismo eje. Y el otro tema que quiero comentarlo, y es que efectivamente el cierre de Cobre Panamá sí ha tenido un impacto muy importante en el desempeño de la economía y en el empleo este año. Entonces, ese es un tema que también vamos a tener que debatir. Entiendo que el gobierno lo quiere debatir el próximo año. Y veremos cuál va a ser el resultado. Pero en este momento hay que atacar. Yo creo que los pasos son, primero, enfrentar la reforma del Seguro Social, una reforma que sea sostenible. Yo no digo que la reforma del Ejecutivo es la única, pero tiene que ser una reforma que le dé sostenibilidad en el tiempo a las finanzas de la caja. Pero el gobierno debe permitirnos a los panameños conocer las corridas con otra propuesta distinta a las de ellos. Nosotros nos merecemos ese derecho de poder verlo y ver si funciona o no funciona, metiéndole las distintas variables. Lo segundo es, vamos a enfrentar, y lo quiero decir aquí públicamente, vamos a enfrentar el otro año una reforma fiscal. El gobierno se ha comprometido a no aumentar los impuestos. Yo creo en la palabra de lo que ha dicho el presidente Mulino y el ministro Chapman. Yo creo que, pero sí vamos a ver se va a ampliar la base tributaria, revisando una parte de las exoneraciones. No creo que se van a revisar todas, pero creo que sí van a revisar exoneraciones que no están cumpliendo su cometido. Y por el tercer lado, los temas del subsidio y el tema del 7% para la educación. Eso hay que cambiar la asignación y debe ser en función de los ingresos del Estado y no del Producto Interno Bruto, porque le está poniendo demasiada presión a las finanzas públicas. Bueno, Dulcidio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana Matilde. Que tenga estar con ustedes. Excelente día. René.